Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera charla de lenguaje, de cómo ayudar a mejorar el lenguaje de mi hijo o de mi hija, a cargo del Colegio Santa María la Real de Huelgas. Bueno, mi nombre es Vanessa Sacristán, soy la actual logopeda, ¿no? actual maestra de escena y lenguaje del centro. Y bueno, espero que esta charla os ayude y sobre todo también presentarme para que todos me conozcáis y sepáis que aquí estamos, os podemos ayudar en lo que necesitemos y cualquier cosa por Educamos nos podéis escribir a mí o a cualquier compañera. Bueno, el objetivo de esta charla sobre todo es que desde el colegio creamos que es muy importante una correcta interacción con las familias. ¿Por qué? Para ayudar a nuestro desarrollo de nuestros alumnos, pero tanto emocional como académicamente. Por ello, esta charla intenta acercarnos a las familias, acercarnos a vosotros y a vuestras necesidades. Este es el objetivo principal que tiene esta charla en este momento. Antes de empezar con las pautas o los consejos que yo os podría dar, quiero empezar un poco a centrarnos en qué estadio del lenguaje se encuentra nuestro hijo o nuestro alumno. ¿Por qué? Porque es muy importante que antes de pensar tiene, no tiene dificultad o puede tener, tenemos que saber en qué momento estamos. Para ello voy a utilizar los estadios del lenguaje de desarrollo de Piaget. Piaget nos da una serie de pautas, una serie de ítems que tienen cada momento del lenguaje, pero es verdad que no debemos perder la perspectiva de que cada alumno tiene una forma de crecer y de desarrollarse. Entonces, no porque tenga 9 meses o que tenga 3 años tiene que tener justo esas características. Que es verdad que los estadios de Piaget nos sirven para centrar un poco de qué punto podemos partir, pero no para decir tiene o no tiene, pero sí que nos ayuda a más o menos en ese rango de edades que debería de hacer y que no hacen o sí que hace nuestro hijo. Para empezar, empezaríamos con el periodo sensoriomotor, que es de 0 a 18 meses. De los 0 a 6 meses, los niños empiezan a hacer sonidos reflejos, como el llanto o los gritos, no solo cuando tienen una necesidad de llorar, sino también para comunicarse. Frases de fonación, gorgorritos, ronroneos. Ahí empieza nuestro hijo a tener una intención comunicativa hacia el resto de las personas. Luego encontramos de 6 a 9 meses que tienen balbuceos adquiriendo un ritmo. Pequeñas muestras de intención comunicativa, ya son más directas, pero son muy pequeñitas todavía. De 10 a 18 meses tienen lo del dedo mágico. Es el dedo, muchas madres o padres lo sabréis, el dedo de quiero esto, no quiero esto, aunque no lo acompañen de palabra de quiero, pero ya empiezan a señalar, ellos empiezan ya a ver cosas y a pedir. Sus muestras de intención comunicativa aumentan. Empiezan las primeras palabras, ven, vamos, algún nombre, papá, mamá. Y etapa holofrásica. Etapa holofrásica significa que empiezan a tener comunicación con una sola palabra. Sí, no, bien, mal, dependiendo de a qué se refieren. Y siempre solo una palabra. Y por ello empieza un inicio de un feedback léxico-semántico, que quiere decir que empiezan a hacer una interacción entre él mismo y otra persona, que puede ser adulto o otra persona. Luego, finalmente, de los 16 a los 36 meses, empieza un habla telegráfica, lo que solemos llamar comúnmente lengua de trapo, que eso es muy importante que exista. ¿Por qué? Porque ya tiene una intención, el niño quiere hablar, quiere expresarse, no tiene las herramientas todavía, pero quiere. Entonces, esta etapa es muy importante y muy bonita a la vez. Hay padres que a lo mejor dicen, no, es que no lo entiendo, no sé, tiene una lengua de trapo. Fenomenal, eso es lo que tiene que tener en estos meses, ¿vale? Seguimos con los años y empezamos con los de 3 a 6 años. Según Piaget, entre los 24 y los 48 y 42 meses se produce el mayor aumento de vocabulario, sería una explosión de vocabulario. Empiezan a tener mucho más vocabulario y empiezan a expresarlo. Es muy importante que también lo adquieran y lo tengan. Por eso la segunda parte que vamos a ver en la presentación de cómo poder fomentar ese vocabulario. Porque si, por mucho que estemos en esta etapa, si el niño no tiene las herramientas, no ha tenido estimulación, no ha podido interaccionar con otros, no lo va a tener. No porque no sea capaz, sino porque no ha tenido esas oportunidades de aprendizaje que debemos, tanto desde el cole como desde casa, darles. Y cuanto más sea mayor oportunidades, mucho mejor desarrollo. No podemos olvidar eso. Empieza un inicio del lenguaje dialogante, quiere decir que empiezan a tener diálogo entre niño y adulto. ¿Quieres esto? Toma esto, quiero, no quiero. Dependiendo en qué momento nos encontremos, de 3 a 6, pues un lenguaje más desarrollado o menos.
Su expresión no coincide con el adulto ni mucho menos, pero sí que ya tenemos una conversación, ya tenemos una forma de dialogar, dependiendo, pues como digo, del año que estemos, más elaborado o menos, pero ya tiene un sujeto-verbo, sujeto-verbo predicado, que es al final lo que el lenguaje de un adulto. Domina casi todos los sonidos de nuestra lengua, pero, esto muy importante, existen dislalias evolutivas. ¿Qué queremos decir con las dislalias evolutivas? Pues que nuestros alumnos, nuestros niños adquieren ese lenguaje, esa forma de pronunciación, pero no adquieren toda la vez. Entonces, van adquiriendo progresivamente las fonaciones y las pronunciaciones de X, como lo veis aquí, de X sonidos, de X fonemas. Por tanto, tenemos que dejar que pase, que sea evolutivo y que pase el tiempo de esa adquisición. Las primeras como podéis ver, la primero que se adquiere son los sonidos de las vocales. Lo más fácil para ellos son las vocales. Con 2 a 3 años ya deberían de tenerlos adquiridos. Seguimos con la P, con la M, por eso siempre papá y mamá son las primeras palabras que se dicen, no porque nos quieran a los que más, no, porque son los que antes, la P con la A o la M con la A, son los primeros fonemas que van adquiriendo, los más fáciles para ellos al nivel de colocación de la boca y de la lengua. Por ello, pues de 2 a 3 años ya empezamos a escuchar ese tipo de palabras. Dedo también, bueno, una serie de palabras. Pero ¿qué pasa? Llegamos al último bloque, el bloque que es más difícil para ellos. Pues la Che, imaginaros, fijaros, la Che de 4 a 7, o sea, es que podemos estar en 5 años y no tener la Che, no tener la R, fijaros la R también, la L, la Z. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no debemos estresarnos ni agobiarnos cuando nuestro alumno está en 3 años, está en 4 años y todavía en su lenguaje de espontáneo y de cuando se expresa, pues vemos que la H no la tiene, vemos que la Z le cuesta, que la S no es un problema, sí que es verdad que debemos seguir estimulándolo, pero no es un problema. El problema podría llegar, por ejemplo, con la Che, cuando estamos en 6, 7 y todavía el niño tiene dificultades, no conoce, etcétera. Pero partiendo siempre de este desarrollo de la pronunciación, debemos de tener un poco de calma e intentar, bueno, pues darle tiempo al niño. Y puede ser también que en la Che, por ejemplo, es la que estamos hablando, en 6 años no lo tenga y en 7 explosione. Entonces, como el lenguaje es algo que sí que está marcado, pero es muy característico del alumno, tenemos que darle nuestros tiempos y también, sobre todo, pues conocer un poco que es evolutivo, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo un poco en cuenta esto y dejando un poco claro que espero que sí, quiero pasar ahora a recordar una serie de pautas, de acciones que podemos hacer desde casa, que muchas veces, pues bueno, por nuestra vida que hoy en día vamos corriendo a todos los lados, por nuestra forma de actuar se nos olvida o queda en el olvido y es muy necesario porque aprender se aprende hablando. Entonces necesitamos esos momentos, esas expresiones, esos ratitos de hablar para que nuestros niños se desarrollen mucho mejor. Espero que estas pautas y estos pequeños ítems os puedan ayudar en vuestro día a día. Mirad, os decía que el lenguaje se aprende a través de procesos interactivos entre 2 personas. Aquí obviamente he puesto un adulto y un niño, pero podría ser entre 2 niños. Pero cuando empezamos a desarrollar nuestro lenguaje, lo correcto es que sea entre un adulto y un niño. ¿Por qué? Porque el adulto, como vamos a ver ahora, es la referencia, el que tiene las claves correctas para poder enseñar al niño. Ahora lo veremos. Por tanto, os quería hacer llegar una serie de recomendaciones que son las siguientes. A partir de los 18 meses de edad, el niño debe tomar alimentos como el resto de la familia, no triturados. Tenemos que dejar de aparte biberones, chupetes. ¿Por qué? Porque masticando desarrolla la musculatura de la boca. Si toma chupete, si toma biberón, eso hace que su paladar y sus dientes que está desarrollando se deforme. Y esto es un gran problema que encontramos en el lenguaje, porque si esas partes, o sea, si tu instrumento para poder hablar está defectuoso, puede ser, pero sí, puede ser por alguna enfermedad que, bueno, pues contamos con ello, pero que porque los dientes se me hayan movido por el chupete, el sonido no va a salir igual que si no lo tuviera, no voy a colocar igual la lengua, no voy a tener, entonces no tengo esa musculatura de la boca para poder ejercitar y para poder mover. Eso impide mi lenguaje, impide mi forma de hablar, entonces tendríamos un problema. Por tanto, sí que os aconsejo tener en cuenta esto lo antes posible.
Bueno, también tener muy claro que somos un referente básico de nuestro alumno, de nuestro hijo. Entonces, porque ellos aprenden mucho por imitación. Entonces, como somos su referente y ellos nos están observando en cada momento, hablar a nuestros alumnos, a nuestros niños, despacio, con una claridad, pronunciando bien las palabras y, sobre todo, y muy importante, sin abusar de los diminutivos. No hay que infantilizar el lenguaje de los niños. ¿Por qué? Porque esos lenguajes que nosotros a lo mejor en algún momento de nuestra etapa como padres con nuestros niños nos puede hacer incluso gracia, los niños ya lo adquieren. O sea, ellos van adquiriendo y van formando su lenguaje. Si ellos van adquiriendo X palabras mal o con diminutivos, esas ya las tienen adquiridas. Las podrán cambiar, sí, pero ahora tienen que hacer dos procesos, la adquisición y el cambio. Si ya lo adquieren bien, lo van a tener bien para siempre. Entonces, es algo importante que a veces se nos olvida y no debemos dejar caer en ese error, ya que es importante que nuestros alumnos adquieran un buen modelo para cambios, evitar los cambios que tienen que ser, vendrán y tendremos. Obviamente habrá un montón de cambios, pero los que podamos evitar de antemano, pues vamos a hacerlo. Respetar el ritmo personal de cuando el niño se expresa. Como decíamos anteriormente, cada niño tiene un ritmo y una forma de aprendizaje. No esperamos que se haga una pregunta y en el minuto, en el segundo nos conteste. No, hay que esperar a que el niño nos conteste, no interrumpirle cuando habla, porque cuando los alumnos están empezando a desarrollar su lenguaje, en el momento que ellos lo están haciendo, para ellos es importante. Ellos quieren que ellos se les escuche, que se les preste atención y que no se les interrumpa, porque si yo intento expresarme y me interrumpes o me preguntan y el referente adulto da la respuesta, ¿yo para qué me voy a esforzar? Porque para mí está siendo un esfuerzo, está siendo un aprendizaje, pues dejo de hacerlo. En ese dejo de hacerlo tiene muchos menos momentos de aprendizaje, momentos de oportunidades con éxito. Entonces, bueno, vamos a intentar. Yo soy consciente de los ritmos de vida y de todos los padres que al final vamos corriendo a todos los lados, pero sí que tener en cuenta lo mayor posible el tiempo de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Habituar al niño a que sepa escuchar. Esto es muy importante y el que también sea escuchado. Pues lo que hablábamos de un poco del referente. Yo escucho, tú me escuchas. Hacer preguntas abiertas, porque muchas veces hacemos preguntas de un sí o un no y eso no fomenta el desarrollo del lenguaje. Lo que de verdad fomenta el desarrollo del lenguaje son preguntas que tengan que ir un poquito más allá del sí, ¿no? Un sujeto-verbo, depende de la edad, o sujeto-verbo predicado si ya estamos en 5 o 6 años. Utilizar esto me parece bastante importante, ya que creo que el lenguaje es muy rico y tenemos muchísimas armas de lenguaje para expresarnos. Entonces vamos a usarlas, vamos a utilizar los gestos faciales, las expresiones, los brazos, las manos. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos se tienen que acostumbrar a mirar a los ojos, a enfocar la atención para que en ese proceso de aprendizaje del lenguaje sepan qué se está hablando, presten toda su atención en lo que se está hablando, sepan las pautas de comunicación de yo te miro, espero cuando tengo que hablar, hablas tú, yo espero, y darles mayores estrategias, porque al principio cuando están aprendiendo, pues a lo mejor no se expresan muy bien, pero si utilizan las manos para expresarse y también un poco la mirada, pues esa expresión es mucho más rica. Entonces, desde muy pequeños no está de más siempre que se les ayude, se les dé esas herramientas que, bueno, luego para la vida adulta les va a venir fenomenal, como todos sabemos. Aquí os ponía, pues, sabemos que nuestros alumnos pasan mucho tiempo en el colegio, pero también pasan mucho tiempo en casa. Entonces, la casa para nuestros alumnos es su zona de confort, de relax con su familia. Entonces, vamos a aprovechar este momento donde el niño no está tan nervioso a lo mejor de aprendizaje o de evaluación, sino que está más tranquila para interesarnos por sus cosas, saber qué ha hecho, su día a día, que nos cuente. Muchas veces algún día el niño no va a querer contarnos mucho bien, mal, pero algún día seguro que él quiere contarnos algo y nosotros debemos de estar ahí para hacerlo. Entonces, si 3 días estamos, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal en la escuela? Y te dice, bien, 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 no nos damos por vencidos, no, porque a lo mejor pues él no tiene ganas de hablar, o si él ve que yo me intereso de verdad, pues el cuarto bien va a ser, bien, hemos hecho tal. Entonces vamos a intentar ahí compartir esos momentos con nuestros hijos. Cuando hacemos, este ítem me parece muy importante, cuando hacemos cosas de casa, por ejemplo, poner la mesa,
puede ir numerando lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a poner la mesa, ponemos el plato, ponemos los cubiertos, ponemos el vaso. Podéis pensar, pues bueno, es que eso es una bobada, porque ya sabe que es un vaso. No, no lo sabe, porque no, a lo mejor nunca le ha dicho nadie esto es un vaso, pero como me digo el vaso, digo un libro, una tele, no sé, lo que tengáis por casa. Y en ese momento el niño ya está adquiriendo que el objeto redondo de cristal se llama vaso. Está adquiriendo que vaso se dice con la V. Obviamente no hay que saber, pero se está adquiriendo ese sonido. Está léxico, semánticamente está viendo que lo que es redondo se llama vaso, o sea, ese vocabulario también lo está adquiriendo. O sea, está adquiriendo muchísimas más cosas de lo que a previa vista podemos creer que le estamos dando. Entonces, vamos a intentar estimular cuanto más podamos eso. No os digo que todos los días cuando pongáis la mesa vamos a enumerar todo, pero sí que a lo mejor pues algún ratillo cuando os dais cuenta, pues mira, ¿qué era esto? ¿Qué era lo otro? Muchas veces a lo mejor nos contestan, depende de la etapa, pero escucharos y quedarse con ello en sus cabecitas va a pasar seguro. Mira, os pongo aquí que durante el baño aprovechar para decir las partes del cuerpo. Pues el baño es un momento muy íntimo donde estáis la persona que le está bañando con él en contacto. Pues si yo digo que esto es un brazo, la pierna, pues bueno, la verdad es que ese vocabulario también se va extendiendo. Y cuando damos paseos, lo mismo, nombrar lo que vamos viendo, para qué sirve, qué es, porque eso, aunque nosotros creamos que queda en el olvido, nunca queda en el olvido porque nuestros alumnos son esponjas y más en estas edades madurativas y es muy importante tenerlos en cuenta. También cuando, pues en el momento del libro, ¿no? Que suele pasar en muchas casas, cuando tenemos libros, aquí pongo grandes ilustraciones, pero puede valer cualquier otro libro. Es muy importante seguir el proceso de narramos, yo como adulto le narro el cuento, le explico en una imagen que vemos paisajes, que es un paisaje, en una imagen que vemos niños que están haciendo, están jugando, el niño está contento, el niño está triste, ¿por qué estará contento? ¿Por qué está triste? Todo eso ellos lo van adquiriendo a su vida personal. Y un segundo plano de esta parte de leer el libro es comentarlo. Y ahí en muchas ocasiones comentamos, por ejemplo, si es un libro de emociones, muchas veces nuestros hijos, perdón, en vuestro caso, nos pueden decir, pues está triste porque, y en algún momento, pues cosas que le haga sentir a él triste, cosas que él se imagina que ha pasado, algún conflicto que ha pasado, él que está triste por algo. Entonces, no es que siempre vaya a pasar, pero sí que es verdad que cuanto más momentos de comunicación hagamos con nuestros alumnos, mejor vamos a conocer a nuestro alumno, a nuestro hijo, perdón, mejor vamos a interactuar con él, vamos a conectar y sobre todo también va a adquirir mucho vocabulario, que al final pues también es muy importante. Esta parte me gusta mucho decirla porque los miembros de la familia. Vemos un montón de niños que papá se llama papá, mamá se llama mamá, la tía, el tío y el abuelo. Y claro, no, eso es un error, porque desde el núcleo, que es el núcleo familiar, que es lo más cercano que tenemos, debemos de empezar a fomentar los nombres, en qué trabajan, dónde viven, eso es vocabulario, eso es escuchar la expresión de otras palabras, es saber que las personas tienen un trabajo, tienen un nombre, y de ahí sacamos muchas cosas. Mira, os ponían en las fotos, cuando a lo mejor vemos el álbum de fotos, pues mira, aquí sale el tío José, es que también se oye también la J, trabaja de albañil. ¿Qué es el albañil? Lo de los ladrillos. Entonces, poco a poco, todas estas acciones rutinarias de un sábado por la tarde con nuestros hijos viendo fotos les ayuda mucho a comprender y sobre todo que cuando alguien externo le pregunte cómo se llama tu mamá, tiene que saber el nombre de su mamá, el nombre de su papá, sobre todo porque tienen que ir adquiriendo conocimientos sobre cosas tan básicas como que son los miembros de su familia. Bueno, y vamos acabando un poco la presentación y quería también haceros mucho hincapié en no centrarnos tantos en los fracasos. ¿Qué quiero decir eso con los fracasos? Es verdad que en algún momento, cuando nuestro hijo tiene problemas de lenguaje y, bueno, pues nosotros no queremos que pase eso, le corregimos. No, no se dice así, dice así. No, se dice así. Ese momento de no se dice, lo haces mal o no lo hagas así, es que no se hace así. Esas sensaciones que nosotros transmitimos a nuestro hijo o a nuestro alumno, él las adquiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, cuando digo carro y lo digo mal, mamá, papá, los tíos se ponen tristes, yo voy a dejar de decir carro, porque a mí no me gusta ponerse triste a nadie.
empiezo con dejar de decir carro y lo llevo a dejar de decir todas las palabras que lleven R, porque yo no quiero que mamá y papá o mi familia o mis profesores incluso se pongan tristes. Voy cerrando puertas del lenguaje y si esta estimulación del carro, por ejemplo, de la R fuerte, no se lleva a cabo, nunca se va a aprender. Entonces ahí tenemos un fracaso mucho más grande, más amplio, de que sí, yo digo carro mal, digo sí, dices carro, ¿verdad? Darle el feedback positivo, la corrección, darle la corrección bien, pero sin mostrar frustración, sin mostrar enfado, sin mostrar que lo está haciendo muy mal, porque obviamente es un proceso lento. Diréis, pues es que yo estoy diciendo carro todo el día. Pues sí, hasta que el niño adquiera que carro es con las dos R's. ¿Que es un proceso lento? Pues sí, pero necesitamos que el niño se ejercite y que lo diga mal muchas veces para que llegue al éxito. Si nunca lo va a decir, se va a quedar esas palabras en el olvido y nunca lo va a decir, pero es que de la R, de la colocación de la lengua de la R va a derivar en otra colocación y vamos a derivar en un problema mucho más grande del lenguaje. Por tanto, vamos a ser más pacientes, vamos a intentar comprender a nuestro alumno en estos momentos y no digo que no les corrijamos, porque pues, obviamente los podemos corregir, pero es en la forma de hacer esa corrección, no hacerles sentir mal, no hacerles sentir triste, no hacerles sentir que es que lo hacen fatal, que es que me enfado, porque si no, esa no es la forma de aprendizaje de un alumno y menos de los alumnos con los que estamos hablando, de 3 a 6 años, que están en el pleno momento de aprendizaje, en pleno momento de desarrollo y necesitan éxitos, necesitan que todas las personas que están alrededor les digan lo bien que lo hacen, todo lo que están consiguiendo para que poco a poco quieran conseguir más, quieran que su madre y su padre estén contentos, que lo hacen fenomenal, que fíjate qué bien lo hago y cuando ya, bueno, es maravilloso ver a los niños cuando ese carro mal pronunciado se produce en un carro. Bueno, la verdad es que para ellos es lo mejor porque tenemos que entender que tú lo estás escuchando mal, pero es que él también lo está escuchando mal. Entonces, ellos bastante agobio, bastante nerviosismo sí, pasan muchas veces y más sobre todo cuando empiezan a ser más mayores. Las dificultades del lenguaje para ellos causa bastante dolor y bastante fracaso incluso escolar, porque se notan que ellos no lo saben hacer. Entonces, no vamos a centrarnos en esos fracasos, vamos a centrarnos en los éxitos, en lo bien que lo hacen, en lo bien que lo van a hacer, lo vas a conseguir, vamos a seguir trabajando, todos los días trabajamos un poco, lo hacemos fenomenal. ¿Vale? Esto es casi lo más importante de la presentación. Y bueno, para finalizar con esta presentación, os quería transmitir que, bueno, ni quiero ni queremos pretender convertir a las familias en nuevos terapeutas, para nada. Sabemos que, bueno, vuestro papel es de familia, de padre, de madre, de abuelos, de tíos, pero sí que necesitamos un poco de vuestra ayuda, porque la estimulación del lenguaje se trabaja en todo el momento, a las 24 horas del día, no da tregua, no en casa, no en clase se empieza a estimular, ¿no? Entonces, sí que hace llegar un poco eso. Pues, por favor, vamos todos a intentar estimular, vamos a ir a la misma línea para que los que somos terapeutas y los que no, ayudemos a nuestros alumnos, que al final el objetivo principal de todo esto es que ellos sean felices y sean se desarrollen lo mejor posible en todos los ámbitos. Y bueno, finalizo aquí con esta presentación. Espero que os haya ayudado de verdad en vuestra vida diaria, que os haya dado ánimos, impulso para poder ayudar a nuestros alumnos en el desarrollo del lenguaje. Volveros a decir que siempre estoy disponible